Vean aquí en Lucas 15. Tenemos una hermosa historia sobre el hijo pródigo. Muchos de ustedes conocen esta historia. La comparte nuestro Señor Jesús. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo: Padre, dame mi porción, dame mi parte de los bienes. Es decir, no puedo esperar a que mueras. Eres fuerte, dame mi porción de los bienes ahora. El padre con tristeza dividió las porciones. Lean esto con atención, pongan el versículo. Dame mis bienes. Él les repartió los bienes, no solo al hijo que se los había pedido. ¿Notan eso? Él les repartió, el hermano mayor también lo obtuvo. Les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bajamos. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de la tierra, el cual le envió a que apacentase cerdos. Todos conocen la historia, es muy triste. Nadie le daba nada. Nadie le daba nada. Pero estaba gastando el dinero con sus amigos. ¿Dónde están sus amigos ahora? Nadie le daba nada. Luego vio la comida de los cerdos, e incluso la comida de los cerdos se veía apetitosa. Y luego se acordó, bajamos, y volviéndose en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Fue el pensamiento de bondad y amabilidad de su padre hacia un empleado. Amén. Y debemos ser buenos con nuestros empleados. Si tienes a un empleado viviendo contigo en la casa, debes ser amable y bueno con ellos. Aliméntalos bien. Aliméntalos bien. Amén. Entonces fue la bondad de su padre lo que lo llevó a arrepentimiento. Amén. Si mi padre podía tratar con amabilidad y bondad, incluso a sus sirvientes, él dijo: yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. De hecho, está diciendo: hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus empleados. ¿Por qué? Ellos tenían pan de sobra, y él pensó: ofendí a mi padre, nunca podré ser su hijo de nuevo, pero déjame ser un jornalero. Y el siguiente versículo dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, me encanta esto. ¿Cómo puede un hombre ver a su hijo a la distancia, a menos que esté viendo el horizonte todos los días, cierto? Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Por cierto, la palabra en griego aquí para le besó es repetidamente lo besó. ¿De acuerdo? Sin cesar. Hago mucho eso con mi hijo. Cada vez que está cerca de mí, lo sujeto y le beso la cabeza mucho. Amén. Y por cierto, padres, sus hijos siempre crecerán íntegros, normales. Si un padre muestra afecto físico, nunca tengan miedo, son los estrictos, los que deben preocuparse. No tocar, no besar. Cuando son jóvenes, bésalos tanto como puedas, abrázalos, ámalos, y ellos crecerán siendo hombres reales. Amén. Amén, Pastor Prince. Y el hijo dijo al padre: Padre, Abba, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo. Pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Hace tiempo les dije que el mejor vestido en hebreos es el primer vestido. Amén. El primer vestido pertenece al hijo mayor, reservado para el hijo mayor. Traigan el mejor vestido y pónganselo. Pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Amén. Bajo la ley, a Moisés le dijeron: quítate los zapatos, porque es suelo santo. Pero bajo la gracia, Dios dice: póngale calzado en sus pies. Tiene derecho a estar en mi presencia. Amén. Y traigan al becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. No sé si se dan cuenta o no, ellos no mataron al becerro gordo atrás en la cocina. Mataron al becerro frente al muchacho. Dios quiere demostrar el precio de la cruz. Algunas personas no quieren hablar sobre la violencia y las cosas terribles por las que Jesús pasó, pero necesitan saberlo. El precio de salvarte. No hay otra forma. Mátenlo aquí. ¿Han visto cómo matan a un becerro o a una vaca? Es muy violento. Amén.
y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es posible que tu corazón esté latiendo y estés muerto. Es posible que vayas a trabajar, vuelvas, trabajes 9 horas, 8 horas y regreses, conduzcas tu auto, comas comida buena, tu corazón está latiendo, pero estás muerto. Noten que el corazón de ese muchacho está latiendo, pero cuando él se alejó del Padre, estaba muerto. ¿Qué es la vida? La vida es cuando vuelves a la presencia de Dios, porque en la presencia del Señor hay vida, amén. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. ¿Conocen la historia del hijo pródigo en el Nuevo Testamento? ¿Conocen la historia del hijo pródigo del Antiguo Testamento? La historia del Antiguo Testamento, ¿la conocen? Muy rápido. Solo son algunos versículos y voy a contárselas ahora. Deuteronomio 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, es contumaz, es terco y rebelde. Dice rebelde. Después de castigarlo constantemente, se niega a escucharlos. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz y es glotón y borracho. Significa que vivía una vida sensual como el hijo pródigo que se fue a vivir una vida alocada. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Déjenme intentar leerlo bien, tal vez signifique algo más. Luego todos los hombres lo matarán a pedradas. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Ven eso? ¿Ven eso? Esta es la ley. Y la historia que compartí con ustedes es de Lucas 15. De hecho, es una familia hebrea. Y deben conocer la ley, ¿cierto? Díganme, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay una diferencia? Sí, vean la historia aquí, en Deuteronomio. Se refiere a una historia del Antiguo Testamento. En la historia del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento dice que el Hijo fue desplazado, apedreado. En el recuento de Jesús, el Hijo fue reinstaurado. Ambos fueron bañados. El Hijo del Antiguo Testamento fue bañado con piedras. El Hijo del Nuevo Testamento fue bañado con besos. El Padre lo besó repetidas veces. El Hijo del Antiguo Testamento, el Hijo rebelde, obtuvo exactamente lo que merecía. El Hijo del Nuevo Testamento recibió lo que no merecía. El anillo, el becerro engordado, el mejor vestido, la celebración, el amor del Padre. En esta historia, bajo la ley, terminó en tristeza. En el Nuevo Testamento, terminó en canción. Haré una aliteración para que les ayude a entender. Tristeza, grandeza. Vamos a encontrar otra. En esta historia termina con muerte. En el Nuevo Testamento termina con fiesta fuerte. En la ley termina con un funeral. F. En el Nuevo Testamento termina con un festín. Quiero decirles algo. Nadie puede leer estas dos historias y decirme que no hay cambio. Nadie puede leer estas dos historias y decirme que no hay un cambio. El mismo Dios, ¿por qué? ¿Por qué la diferencia, Pastor Prince? Y por eso, mi ministerio está bajo fuego en algunos círculos, porque yo predico la gracia, que es el evangelio de gracia. No hay ningún otro evangelio. Y dicen, ¿no conoces el Antiguo Testamento? Y ellos nunca citan esta parte. Nunca citan este tipo de ley. Esto es la ley. Esto es la ley. Por cierto, ¿sabían que esto es una ley que nunca se cumplió? De hecho, no hay ningún registro de ningún hombre en el Antiguo Testamento que siguiera esta ley de apedrear a su propio hijo. Sacarlo a la plaza pública para que fuera apedreado. Ningún registro. Podemos decir que no cumplían la ley.
De hecho, nuestros corazones se dan cuenta de que esto no está bien. Pero es justicia. Bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley, es justicia. Es como si un juez viera a alguien que mató a alguien más o destruyó a alguien y le diera una sentencia muy ligera. Amén. O lo dejara ir. ¿Están escuchando? Ven, es el mismo Dios. Pero ¿saben algo? Todo es por el otro hijo. Y ese hijo finalmente lo obedeció al morir en la cruz. Amén. Él murió por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Amén.